Vale, me dice que no me deja. Se puede iniciar. A Carmen. Sí, pone que hay una grabación. Ya. No sé, pues cualquier historia, cualquier cosa. Vale, se está grabando ya, ¿no? Vale. Pues, Sí. vale, ya está. Genial. Estoy viendo el documento, ¿no? Que es lo que me interesa. Sobre todo, más que me veáis a mí, que veáis el documento. Para poder trabajar con él. Ya sabéis, pararme cuando queráis y las dudas que tengáis preguntarlas y si os puedo contestar ahora genial y si no más adelante pues busco información y no pasa nada. Lo último que vimos, yo os metí una buena chapa relacionada con la Constitución del 78, ¿no? Explicando un poquito la importancia de la Constitución del 78. Nada más que se hace la Constitución del 78, estaba previsto que se hicieran unas elecciones y ya que se regieran bajo esa Constitución. Entonces, tras ser sancionada por el rey la Constitución de 1978, pues se crean unas elecciones, que son las de marzo del 79. Como os he puesto aquí, la Constitución del 78 planteaba la celebración inmediata de unas elecciones. Las elecciones del 79, pues el que va a triunfar, ahí lo tenéis, es una vez más Suárez. Si ganó las elecciones del 77, estas del 79 también las va a ganar. No va a conseguir mayoría absoluta, pero bueno, va a refrendar un poco pues el liderazgo que había tenido hasta estos momentos durante la transición. Finaliza el periodo constituyente, finaliza el periodo en el cual se crea la Constitución y se abre paso el legislativo, la capacidad que tienen las Cortes de legislar, de hacer leyes y, de cierto modo, de conseguir llegar a buen puerto por todas las políticas que se desarrollen en estos momentos en España, a través del Congreso de los Diputados. Gran triunfo de Adolfo Suárez y para su partido la UCD, que luego va a tener una descomposición bastante fuerte, ¿no? La vamos a ver de aquí a nada. Por otro lado, fijaros, en las elecciones municipales del mes siguiente es la izquierda, en las de abril, la que va, en cierto modo, a vencer en la mayoría de los ayuntamientos. Es una parte importante. Gracias al pacto que, pues, electoral entre comunistas y socialistas. Comunistas y socialistas se unen y en las elecciones municipales consiguen bastantes ayuntamientos. Aquí he puesto una pequeña nota hablando de Enrique Tierno Galván. Enrique Tierno Galván fue el alcalde de Madrid, fue un alcalde socialista. Y en cierto modo, fue símbolo de la capacidad gestora de los socialistas en puestos municipales. Y este hombre, yo la verdad que os invito a que investiguéis un poquito sobre él porque fue un personaje espectacular. Mira, he puesto aquí una de sus citas que decía: los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal, ¿no? Y bueno, hay una muy famosa en unas fiestas de Madrid que decía algo así como: rockeros, el que no esté colocado, que se coloque. No era un tío muy cercano y luego que entendió muy bien lo que era la transición y la honradez dentro de los políticos, ¿no? Que a día de hoy, bueno, que ya sabéis que, bueno, que estas cosas pues a veces se les olvidan. Bueno, pues este personaje, Enrique Tierno Galván, sin lugar a dudas, uno de los alcaldes de Madrid por más reconocidos pues a lo largo de la historia. Mirad, una cosa muy importante que aparecía recogido en la Constitución del 78, y yo os hice mucho hincapié: la necesidad de intentar vertebrar este país a través de las autonomías. No es lo mismo darle competencia a las diferentes comunidades autónomas. Y es en este momento cuando se empieza a desarrollar. El Estado de las autonomías se empieza a dar y recibe un notable impulso. Se establece la Generalitat catalana. Os he puesto una nota, porque claro, a día de hoy el tema de Cataluña, sobre todo en los últimos meses, pues se ha tenido mucha fuerza, ¿no? Y tenemos que también que conocer un poquito lo que pasaba en Cataluña durante la transición española durante los años 80, ¿no? Que no hace tanto, ¿no? Y fijaros, os he puesto aquí, seguramente os suena, y si no, bueno, os suena, Josep Tarradellas, que era el hombre que encarnaba la Generalitat de Cataluña y estaba exiliado, ¿no? Y cuando empieza la transición, como muchos otros, regresa a España, en este caso regresa a Barcelona, tras 40 años de exilio. Y bueno, como la Generalitat se vuelve a restituir, pues como presidente de la Generalitat. Y cuando llega, pues he puesto aquí una de las frases más, no más célebres que dijo, ¿no? Cuando salía ahí en el Ayuntamiento de Barcelona, salía al palco, estaba todo el mundo ahí,
dijo Ciudadans de Cataluña, ya son aquí, me dice, ya estoy aquí, ¿no? Y la gente, como no, empezó a aplaudir y demás, y se emocionó porque llevaba 40 años en el exilio. Este hombre, fijaros cuál es su pensamiento político, es para que veáis un poquito con lo que pensaban, estamos hablando de un catalanista, ¿no? Su pensamiento político era republicano y catalanista. Siempre defendió la cultura catalana desde un prisma no separatista, que no vulnerara los derechos lingüísticos y culturales de los castellanos hablantes. Afirmaba que Cataluña debía ser autocrítica, entender al pueblo español e integrarse en España. En su tarea política siempre pretendió establecer una conciliación y la concordia entre Cataluña y el resto de España. Abogó por el gobierno de unidad en Cataluña por el propósito de que ésta fuese más fuerte, así como el diálogo positivo y constructivo con Madrid. Lo que quiero deciros con esto es que el nacionalismo catalán no siempre ha sido separatista del Estado español ni nada por el estilo. Bueno, a día de hoy pues tenemos un sector determinado. Pero quiero deciros que la historia por ejemplo, este es uno de los padres del catalanismo, ¿no? En Cataluña, el Josep Tarradellas. El Josep Tarradellas es republicano y planteaba, ¿no?, que una concordia entre España y Cataluña, ¿no?, y Cataluña dentro del Estado español. Ahí está la historia, ¿no? Y ahora a ver lo que vamos construyendo, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Pero está bien que entendamos un poco cómo se ha ido construyendo, ¿no?, todo esto, ¿no? Por eso os he puesto esta nota, ¿no? Sigo, se instituyó el Consejo General del País Vasco, la Xunta de Galicia, plataformas preautonómicas, Aragón, Canarias, Valencia, Andalucía también, el Estatuto de Autonomía de Andalucía también se votó. Y también una cierta polémica aquí en Almería, que si los almerienses votaron que sí, que no, a permanecer parte de Andalucía, que os sigue diciendo a algunos. Bueno, eso cada uno quiere investigar, que investigue. Bueno, las comunidades autónomas, yo os digo, va a ser importantísimo y empiezan a crearse a partir de estos momentos. Luego dice que el gobierno de la OCDE realizó también un gran esfuerzo pulsando proyectos como la reforma del Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores, la creación del Tribunal Constitucional del 79, la reforma fiscal, del ministro Fernando Ordóñez, muy importantes. Y todo esto se va desarrollando en el 79, pero claro, del 79 al 80, por mucha ilusión que hubiera en este país, ¿no?, de transformación y de cambio, había unos problemas muy fuertes dentro de España. Os hablé de la crisis económica tan gorda que aún seguía arrastrando en 1980. Os hablé también del terrorismo. Son muchas cosas, y también de un sector determinado del ejército que va a intentar también desestabilizar la transición mediante intentos de golpe de Estado y demás, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que encuadrarlo en unos momentos de mucha tensión, ¿no? Y ya os lo digo, esto no fue nada fácil. El tema de intentar transformar o crear una democracia desde el propio régimen de Franco y crear una transición no dejaba de chocar también a veces con gente que no quería que esto ocurriera, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? A pesar de todos los logros, con la crisis de la OCDE y con el golpe del 23F, que esto no es baladí. Bueno, a partir de los 80 se fue extendiendo cierto desencanto político. Bueno, pues claro, primero la crisis económica. La crisis económica, un 20% de paro, que a día de hoy, con el tema del COVID, parece que también estamos abocados, hasta que esto se solucione, pues a mucho paro, ¿no? Eso va a crear una inestabilidad muy fuerte en el país, ¿no? Y puso en descubierto pues la carencia, los defectos del desarrollismo franquista, ¿no? Que en los años 60 pues, tuvo mucha importancia, pero ahora mismo se había estancado. El paro, como os he dicho, aumentó de forma muy fuerte, un 20%, creo recordar, sí, de parados. El resultado también de las elecciones autonómicas del País Vasco, Cataluña, hacen también que, bueno, que la OCDE también pierda votos aquí, el gobierno como tal. Y luego hay algo muy importante, que es la división dentro de la propia OCDE. Adolfo Suárez, que era su líder, no se va a sentir tan arropado. También os digo que Adolfo Suárez durante 5 años va a tener que estar sometido a una presión muy fuerte. Daros cuenta que desde que empieza a ser presidente del gobierno, incluso poco antes, los cargos que ejerce, el cargo que ejerce como presidente del gobierno, cuando lo es, y todo lo que intenta hacer, pues va a tener un desgaste muy fuerte dentro de su propio partido y dentro también de la oposición, que va a hacer lo posible por mermarlo, ¿no?
Existían discrepancias entre los contenidos de la reforma básica, como de la enseñanza y la administración pública dentro del propio partido de la OCDE. Diferencias ideológicas entre los sectores más derechistas y los de centro-izquierda. Daros cuenta que la OCDE no dejaba de ser un partido de centro-derecha y tenía sectores más hacia la derecha y sectores más de centro hacia la izquierda. Esto, en cierto modo, aunque no tenga absolutamente nada que ver, cuando yo estaba leyendo esto me recordó un poco lo de Ciudadanos, ¿no? Que es un partido de centro, pero que tiene también dentro de ese centro pues, gente que está más a la derecha y gente que está más hacia la izquierda, ¿no? Y esas disputas ideológicas en el OCDE pues, le van a hacer mucho daño a Adolfo Suárez. Os sigo leyendo todo esto, ya sabéis que me podéis parar en cualquier momento y sobre todo sin entender nada, ¿de acuerdo? Adolfo Suárez se mostró más eficaz en la desmantelación del franquismo que en la edificación de la democracia y no consiguió un liderazgo indiscutible, como estoy diciendo, en la OCDE ni en la presidencia del gobierno. En los 1980 tuvo que someterse a una moción de censura, representada por el PSOE, que era en cierto modo el segundo partido más votado e intentaba conseguir rédito. Y bueno, pues la parálisis gubernativa era bastante fuerte. Y si esto fuera el problema, quizás la OCDE o el propio Suárez lo hubiera solucionado. El problema de fondo también era el contexto, como os he dicho, que había en España. ETA matando a diestro y siniestro, el Grapo también, que era de izquierdas también, que era una banda terrorista, el FRAP. La violencia estaba en el primer plano de la vida política, se daba la vida en muchas personas y esto también va a desestabilizar al gobierno de España. ¿Qué más cosas? Estoy dando clase y estoy escuchando aquí como una música de alguien de algún vecino que está aburrido metiéndole caña y yo aquí dando clase. Haré lo que pueda. Mirad, lo que estoy hablando de ETA y demás, os pongo lo que he puesto aquí, ¿no? Dice, ni con la llegada de la democracia ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar, sino todo lo contrario. Aumentó de una manera frenética el número de asesinatos. En el 78, 68 personas muertas. En el 79, 85 personas muertas. En 1980 fue el año más sangriento de la democracia y la banda asesinó a 100 personas. Todo esto, claro, los atentados que se desarrollaba la banda de ETA estaban dirigidos sobre todo a las Fuerzas Armadas. Lo que ellos pretendían era que, claro, buscar ¿cómo os diría yo? Que el propio ejército estuviera en contra del gobierno, ¿no? Y que buscara, pues, yo qué sé, la autoridad, ¿no? En cierto modo, crear un golpe de Estado, algo por el estilo, ¿no? Bueno, dice por aquí, Fuerzas Armadas son objetivo diferente de los terroristas que buscaban provocar así una reacción violenta por parte del ejército. En los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplicaron peligrosamente. Imaginaros que van matando a generales, ETA y demás, el ejército se pone nervioso, los funerales de estos generales muertos, la gente grita ejército al poder, mientras que critican al gobierno. Esta es la situación que va a vivir España en los años 80 y también tras una crisis muy fuerte de la OCDE, ¿no? Lo estoy poniendo en contexto para que podáis entender las causas o consecuencias del golpe de Estado del 23F. Bueno, consternación de las Fuerzas Armadas y del Estado, que fue aprovechado por sectores más conservadores del ejército y la derecha franquista para alimentar el golpismo, ¿no? El golpe de Estado. Bueno, el 29 de enero del 81, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno y renunció a la dirección de la OCDE. Aquí os he puesto también una nota. Suárez se derrumbó psicológicamente después de estancia en el poder durante 5 años, superando unas circunstancias gravísimas, como os he comentado. Y bueno, pues luego la OCDE descubrió que el problema no era Adolfo Suárez, sino las luchas internas que tenían entre ellos. Y esto va a suponer con el tiempo la desintegración de OCDE. Pues eligen a un nuevo representante de OCDE, que sería Leopoldo Calvo Sotelo. Por ahora va bien, ¿no? Imagino, os estoy entrando en lo que estoy diciendo. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano en meter el pecho aquí a Camarón, no sé lo que es. Lo que son las cosas, ¿no? Lo que son el tema confinado. Uno dando clase y otro tocando palmas. Bueno, más cosas. Sí. Leopoldo Calvo Sotelo, deterioro de la OCDE, no está más que aumentar. Y ahora nos vamos al golpe del 23F.
Bueno, os lo voy leyendo y os lo voy explicando en cierto modo, ¿de acuerdo? La amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la reacción militar, o lo que era mismo, ese sector del ejército que estaba en contra de la transición, estaba en contra de la democracia, o por lo menos veía el surgimiento de ETA, los muertos y demás, y quería, en cierto modo, por dar un golpe en la mesa y salvar España, ¿no? Esto de salvar la patria, a lo largo de la historia de nuestro país ha sido, ¿no?, un rollo como Primo de Rivera, ¿no? Una cosa así, o como el propio Franco, ¿no? La reacción militar va a ser bastante fuerte. Si antes el ejército no se había levantado es porque, no nos olvidemos, don Juan Carlos, el rey de España, era el heredero de Franco y también era el jefe del ejército, entonces le debía un respeto, ¿no? Pero en estos momentos el ejército ya empieza de alguna manera a conspirar un sector determinado. Una parte del ejército era franquista y contraria al proceso democrático. En este sector, la reivindicación del franquismo convivió con la arma provocada por la legalización del Partido Comunista. ¿Acordáis cuando hablé de legalización del Partido Comunista que sintió como un tiro a un sector determinado del ejército? Pues esto va a ser unas cosas también importantes que van a hacer, ¿no?, que quieran actuar. El desarrollo autonómico tampoco les hizo mucha gracia a un sector del franquismo dentro del ejército. Los acorderos de España, una sola y grande, ¿no? El estado de las autonomías tampoco les gustó. Y por otro lado, el terrorismo, ¿no? Que claro, mataban a muchos gente del ejército, ya hemos visto ETA, y veían que no los separaba. Y luego Gutiérrez Mellado, que os hablé también de él, intentó hacer una reforma del ejército muy dentro, muy fuerte por dentro, intentando democratizarla, ¿no? Y tampoco les gustaba este sector de franquismo. Bueno, pues fijaros, sectores de extrema derecha, organizaron grupos pistoleros como Guerrilleros del Cristo Rey, Batallón Vasco Español, y todo esto, yo os digo que propició el golpe de Estado del 81. Mientras tanto, el jefe del Estado, que era el rey, pues estaba un poco desconcertado, ¿no? Porque claro, no deja de ser un momento de bastante tensión. Y, y gente o generales a su alrededor también pues le dejaban entrever el malestar del ejército. Y esto es la nota que os he puesto aquí. La crisis de la presidencia de Suárez favoreció el clima de conspiración. El general Armada, que es un general que era muy cercano al rey y que estuvo involucrado en el golpe de Estado, pudo aprovechar la situación trasladando la procuración ficticias o reales de los militares al rey como medio para promover algún tipo de intervención, ¿no? Daros cuenta que era una situación, ya os digo, en 80-81, muy fuerte, con muy complicada, que va a intentar que solventar lo mejor que pueda eh, el rey y en este caso los políticos, ¿no? Una situación muy complicada. Esta imagen seguramente la habéis visto y el vídeo lo habréis visto porque, bueno, si no la habéis visto, yo os aconsejo que le deis a los enlaces y lo veáis. Este hombre entra, el general Tejero, todos al suelo, coño, dispara en el hemiciclo con su pistola y, bueno, hay una ráfaga de metralleta también. Todos esos agujeros que crean las balas a día de hoy se encuentran en el Congreso de Diputados, no se restauraron y se arregló el techo, no puede para de alguna manera formar parte de la memoria histórica de este acontecimiento, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pretendían los golpistas? Pues la destrucción de la democracia, sin lugar a dudas. Esto es un punto de inflexión muy fuerte en la historia de nuestro país, en la historia de la transición y, por supuesto, de la democracia, porque si este golpe hubiera triunfado, posiblemente, no, bueno, tampoco voy a hacer futuribles, pero vete tú a saber, ¿no?, que hubiera sido de la democracia en este país, ¿no? Porque es cierto que la sociedad demandaba un cambio democrático, ¿no? Bueno, los golpistas que pretendían la destrucción de la democracia aprovecharon la dimisión de Suárez y mientras se votaba la investidura del nuevo presidente, que era Leopoldo Galpo Sotelo, aparecieron 40 guardias civiles, apareció este hombre que se llama Tejero e intentó dar un golpe de Estado, atención, en nombre del rey. Él dijo que, bueno, que no, por el rey, por no sé qué, y tal, ¿no? Y intentó dar un golpe de Estado. Pues he puesto aquí una nota también, aclaratoria con esto. Luego, si queréis, los PDF que estoy utilizando, poniendo pequeñas notas para explicar, para que sea más fácil explicaros la teoría, os lo subo también con lo otro y quien quiera, no sé, de alguna manera verlo, pues que lo vea también, ¿vale? De la acción. Bueno, dice por aquí, Tejero tomó como cuatro centenares, ¿no?
y hecho 40, bueno, 4 centenares, 400, perdón, de guardias civiles, el Congreso de los Diputados secuestrándolo, la entrada del edificio. Se hizo en nombre del rey, o por lo menos se le decía por el rey, no sé qué. Para que el golpe triunfara era necesario controlar Madrid y extender la sublevación militar a la periferia. Y bueno, esto la verdad que no estaba tan claro, no estaba tan claro ni la democracia ni de que el golpe fuera hacia adelante. Hasta que el reino intervino por televisión, esto era tremendo. Le podéis preguntar a, yo que sé, a la gente que vivió este momento. Yo no lo viví, porque yo era un niño, pero claro, me cuentan que estaban con los transectores y estaban súper preocupados. Mira, aquí tenemos a Milán del Bosch sacó los tanques en Valencia. El capitán general Milán del Bosch se sublevó en Valencia y sacó los tanques a la calle. Y bueno, lo que se constataba era la división de los militares también, muy importante. Yo no sé muy bien lo que he puesto aquí. Ah, sí, fijaros, de para aquí. Todo el planteamiento del golpe se basaba en la creación de una situación excepcional que provocara la decisión de intervenir por la autoridad militar y que sería avalada por el rey. Esto es la idea que tenían los golpistas. El monarca no solo tuvo que contactar a afectos disuasorios con los generales, sino incluso con coroneles, ¿no? El rey de España en estos momentos, aunque también os digo que hay mucha leyenda, mucha historia sobre el papel que tuvo el rey durante este 23F, lo que está claro es que al final el rey compareció por televisión y gracias a esa comparecencia descalificó a los sublevados y consiguió parar este golpe de Estado, ¿no? Bueno, no hubo seguridad del fracaso del golpe de Estado hasta que el rey no salió por la televisión y dijo que que no lo hacían en su nombre y que pararan, ¿no? Pararan esta locura, ¿no? Por otro lado, los propios golpistas estaban separados entre sí en las posturas que tenían. ¿De qué lo he puesto? Bueno, al final del golpe se produjo cuando don Juan Carlos dio el discurso en televisión. El rey tuvo ante sí el ejemplo de su abuelo, bueno, este es de historia, de su abuelo Alfonso XIII. ¿Os acordáis que el abuelo de don Juan Carlos, Alfonso XIII, cuando Primo de Rivera dio el golpe de Estado, él pues dejó hacer, ¿no? Y lo pagó con el tiempo con la Segunda República y exiliándose de España, ¿no? Yo creo que el rey tenía un buen ejemplo, ¿no? Para saber, ¿no? Dónde tenía que estar, ¿no? En ese momento, ¿no? Y esto lo he puesto aquí, en cierto modo, para que, ¿no? Un guiño con la historia, para que os acordéis de esa circunstancia, ¿no? Que seguramente os estéis acordando. Y aquí está el discurso del rey, que os lo he puesto también, aquí lo podéis escuchar, y si queréis, pues lo leo un poco por encima, y bueno, y lo vamos viendo. Bien, por ahora os estoy enterando. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda referente a esto? No estamos enterando. Sí, ¿no? Está bien. Sí. ¿Os dais cuenta que cuando es un acontecimiento así como jodido, complicado, estáis todos ahí como a ver qué pasa con el golpe de Estado, a ver quién lo hace, quién no lo hace, está metido en el ajo el rey, no está metido, ¿no? Estáis todos ahí, ¿no? En cambio, cuando se habla de libertad, de igualdad, amor, prosperidad, qué coñazo, ¿no? Ya. Bueno, este es el discurso que hace el rey. Ya os digo que aquí hay muchas lecturas, el papel que tenía el rey o no dejó de tener. Yo, bueno, lo que he estado estudiando, lo que he estado viendo, es que, claro, algunos sectores del ejército, algunos sectores también cercanos al rey, planteaban hacer un gobierno de concentración a la turca o que el ejército de alguna manera controlara el gobierno español ante la situación tan de caos que se estaba dando en ese momento en este país. Menos mal que al final la cosa no fue a más, pero esto de verdad que fue un acontecimiento de los más complicados que pudo haber perfectamente hecho que la transición se fuera al traste. La imagen del rey don Juan Carlos, independientemente de la que podemos tener ahora, porque claro, después de todo lo que sale y ha salido, ¿no? Y demás, ¿no? En paseos fiscales, hasta su propio hijo ha renunciado ¿no? a su herencia y demás, fijaros, ¿no? Pero bueno, en este momento él se dice a los españoles y fijaros lo que dice. Voy a leer palabras textuales, me voy parando y lo vamos analizando. Dice, al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, porque lo vuelvo a repetir,
Tejero entró diciendo que esto era por órdenes del rey o que él iba por el rey, ¿no? Posible confusión. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional, o lo que es lo mismo, para defender la Constitución del 78 dentro de la legalidad vigente. Lo que es lo mismo, que no está a favor del golpe de Estado. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta del Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones y actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través del referéndum. Y esto lo dice don Juan Carlos trajeado totalmente de militar, con todas las condecoraciones posibles, como jefe del Estado y jefe del Ejército, ¿no? Y se transmite en televisión, y esto, claro, esto lo que va a hacer es que el golpe de Estado se termine. Porque si el rey no apoya este golpe de Estado, él no puede seguir, ¿no? Porque no va a ser además de ser el jefe del Estado, es el jefe del ejército. Y en cierto modo es el heredero de Franco que lo ha puesto ahí. Entonces lo que os digo, ¿no? Y por otro lado, los propios golpistas estaban divididos con lo que querían hacer, ¿no? Yo lo he puesto en esta nota. Tenemos Tejero, que ya os digo que era contrario a la democracia y a la monarquía. Quería una dictadura de estilo franquista. Milans, os he dicho que sacó los tanques a Valencia. Esta era contraria a la democracia, pero no a la monarquía. Él pretendía que el rey estuviera ahí, pero bajo un sistema autoritario. Y el general Armada quería una mezcla. Quería manejar una y otra cosa, pero sin enfrentarse con ella. Al final, ¿qué pasó? Pues que este golpe de Estado lo que hizo fue desacreditar bastante al ejército. Lo que hizo es que la sociedad española saliera en masa a la calle, gritando democracia sí, dictadura no. Esto hasta me emociono yo, y de verdad, ¿no? Y fue algo muy fuerte, porque gracias a esto, el conseguir paralizar este golpe de Estado hizo que a partir del 82 se podría decir que la transición había concluido, porque ya era muy complicado otra intentona golpista. No sé si me estoy explicando, en el aspecto de que la sociedad se había posicionado muy claramente hacia la democracia, el ejército estaba señalado, Gutiérrez Mellado siguió con la democratización del ejército, el rey en cierto modo se quitó las dudas y se acercó a la democracia, si alguna vez tuvo dudas, yo siempre lo dejo ahí entre comillas, y bueno, y a día de hoy pues seguimos en democracia, ¿no? El fracaso del golpe representó el principio de la desaparición de la amenaza militar. La intentona militar había mostrado la fragilidad del sistema democrático y, bueno, el monarca había salido fortalecido de su actuación porque a partir de esos momentos don Juan Carlos pues, fue en cierto modo el símbolo de ese rey que salvó a España de un golpe de Estado si él no se hubiese posicionado a favor de la democracia. Entonces, yo os digo que en España, más que monárquicos, había juancarlistas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Bueno, y más cosas, dicen por aquí. El monarca había sido fortalecido de su actuación, convocó al día siguiente los líderes parlamentarios para reafirmar la lealtad de todos con las instituciones, y el 25 finalmente fue investido Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, ¿no? Y lo que está diciendo, a partir de estos días en España, por manifestaciones multitudinarias, muchas de las cuales pues, se pedía por la defensa de la democracia y en contra de la dictadura. El pueblo español tenía clarísimo que no quería volver a tirarse pues, otros 40 años de dictadura, ¿no? Ya bastante pasamos, ¿no? Y querían pues eso, pues un sistema democrático independientemente de la ideología que cada uno pueda tener, como a día de hoy, y hay que respetarla siempre y cuando respete la Constitución. Bueno, un poquito más, ¿vale? Si os parece bien, y ya vamos, tampoco quiero detenderme con esto. Bueno, gobierno de Calvo Sotelo. Fijaros, el gobierno de Calvo Sotelo, que será el que sustituya a Suárez, pues inició una política de cierto consenso con el PSOE. Por ejemplo, el 22 de julio pues, se aprobó la ley del divorcio. Esto para Calvo Sotelo dentro de la OCDE, al haber esa división ideológica, va a tener también repercusiones sobre él, sobre su mandato. Y dentro de su política exterior, sin lugar a dudas,
Los objetivos básicos que se va a formar será la integración en la Comunidad Europea, que hasta el gobierno del socialista no será total, y la OTAN. Y lo de la OTAN va a ser la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y esto va a ser bastante fuerte si España entra o no en la OTAN, porque la izquierda, una gran parte, estaba en contra. Felipe González, por ejemplo, está en contra de entrar en la OTAN, aunque luego cambió de postura cuando estuvo gobernando. Y lo veremos también, ¿no? Lo que estoy diciendo, los conflictos internos dentro de la OCDE no se solucionaron con la dimisión de Suárez y continuaron, ¿no? Y esto hizo que poco a poco la UCD se fuera diluyendo, destruyendo como partido. Bueno, los mayores problemas del gobierno estaban en su propio grupo parlamentario, entonces como era insostenible, finalmente Calvo Sotelo, fijaros, tuvo que disolver las Cortes y convocar elecciones para el 28 de octubre de 1982. Y en estas elecciones de octubre del 82 será cuando la UCD se desmorone y cuando surja el Partido Socialista Obrero Español como partido de masas que considera ganar las elecciones y que estará en el poder, fijaros, del 82 hasta el 96 interrumpidamente en el gobierno. Claro, esto es bastante fuerte, ¿no? El hecho de que el cambio no que se produce, ¿no? Vamos a ver un poquito esto, ¿de acuerdo? Y ya voy poco a poco terminando. Cualquier duda que tengáis, no que os he pesado, o quizás estoy deseando me preguntéis cosas, pues me preguntáis, ¿vale? Bueno, volviendo al PSOE del 82 al 96, fijaros, la elección legislativa del 82 se saldó con el triunfo espectacular del PSOE. Aquí tenemos la horquilla, los votos que consiguen, más de 10 millones de votos, esto es una auténtica barbaridad, 202 diputados, consigue aunar pues aquellas personas que estaban descontentas de la UCD, una parte se lo lleva el PSOE, aquellos que dejan de votar al Partido Comunista se lo lleva el PSOE, aquellos que empiezan a votar se llevan también los votos del PSOE. Yo os digo que a más de 10 millones de votos, que es el 48% del total de los votos que se dan en estas elecciones. Consigue un apoyo masivo, jóvenes que votaban, ahora por primera vez del estatus medio y urbano. El hundimiento de la OCDE, fijaros, pasa de tener un 30 y largo por ciento de votos, os lo he puesto aquí, un 35% pasa a tener un 7% de votos. La descomposición de la OCDE va a ser muy fuerte, ¿no? Y el descenso del Partido Comunista también. El Partido Comunista va a perder votos y lo va a ganar el PSOE. El Partido Comunista pasa de tener un 9,4% de votos a un 4% de votos. Y Alianza Popular, que era el partido que actualmente es el Partido Popular, que en las primeras elecciones tuvo pocos votos, aumenta también, fijaros. Va a ser el segundo partido más votado, con más de 5 millones de votos. 5,5 millones de votos. Conquista las clases medias, urbanas, que hasta ahora habían votado a la OCDE. Pues aquellos de centro derecha, pues se van a acercar más a Alianza Popular. Y bueno, y se consolidan, por supuesto, los partidos nacionalistas. Bueno, aquí vamos a ir hablando de las diferentes reformas que va a desarrollar el Partido Socialista, sus luces y sus sombras. No lo vamos a dividir por etapas, en el aspecto de que vamos a hablar un poco de lo que va a desarrollar en cada una de ellas, para intentar aligerar un poco el peso de la teoría. Por supuesto, esto sí es muy importante que sepamos que va a conseguir mayoría absoluta en los años del 86, en el 89. Quiero recordar, bueno, dice ver aquí, hacia el 46, su dominio volverá a restringirse por mayoría absoluta en los años 86, 89 y 93. Y hemos dicho que va a gobernar hasta el 96. Bueno, las demás elecciones no tendrán mayoría absoluta, tendrá que buscar el apoyo de los partidos nacionalistas, que esto también será muy recurrente en los gobiernos que van a surgir ahora. Cuando tiene mayoría absoluta, pues pedir el apoyo a los nacionalistas, tanto la derecha como la izquierda. Lo he hecho a lo largo de todas las legislaturas que vamos a ver a continuación. Podemos decir que estamos en un periodo en el cual ha terminado ya la transición. Después del golpe de Estado del 81 y que no consiguió, pues decimos que termina la transición. Venga, no me rollo mucho más y voy terminando. El PSOE había sido capaz de recoger las aspiraciones de cambio de una mayoría de la población
y de configurarse como un partido moderno, con un núcleo dirigente unido, con un líder indiscutible, Felipe González, que a día de hoy pues sigue estando ahí el tío, ¿no? Aunque ha cambiado mucho, o yo qué sé, a algunos le ha decepcionado, a otros no. Fijaros, el nivel de popularidad de Felipe González en este momento era un 7,5 sobre 10. Esto es una auténtica locura, ¿no? Quiero deciros, era un líder muy carismático en su momento y que estaba muy bien visto, ¿no? Otro factor que contribuía a su éxito fue la evolución del 79 hacia un moderantismo. Y sí, en el Congreso Extraordinario del 79 del PSOE, el Partido Socialista abandona la denominación de partido marxista y se abrió a corrientes progresistas o socialdemócratas. Deja a un lado el marxismo o el tema este que hablaba Pablo Iglesias y todas estas cosas y se acerca hacia posturas pues más moderadas, ¿no? Y esto le va a ayudar también a conseguir mayor electorado. Abandono de cualquier referente revolucionario, por supuesto, y la apuesta por la modernización de la sociedad y la reforma del Estado. Bueno, el mensaje del PSOE, por lo tanto, se dirige a un amplio abanico social, desde la burguesía liberal hasta la clase obrera, y bueno, y a la clase media también. Sigo un poquito más, los partidos que podían competir con él en el voto de izquierda, UCD, ya habéis visto que estaba hundida, y el Partido Comunista estaba en crisis, por lo tanto, el PSOE cogió bastante el voto de esta gente, ¿no? En la OCDE se puede explicar por el coste derivado de la transición y el Partido Comunista la pérdida de votos se explica por las divisiones internas que tenía también este partido. Bueno, el Partido Comunista acabó promoviendo una federación de grupos de izquierda que se llamaba Izquierda Unida. Que Izquierda Unida seguramente os sonará, ¿no? Que ahora mismo está integrada dentro de Podemos. Bueno, voy terminando. Lo dice para que el cambio socialista no propuso nacionalizar la industria, ni nada por el estilo, ni socializar los medios de producción, ¿no? Que esto era lo que decían los marxistas, todo lo contrario. El Partido Socialista se convirtió en un partido de izquierdas, pero moderado, que basaba en el concepto de la socialdemocracia europea. Proyecto de liquidación definitiva de la herencia del franquismo, siempre con cauces moderados, y bueno, pues crea un amplio programa de reformas. ¿Qué pretendía estas reformas? Por lo que he puesto en negrita, la lucha contra la crisis económica, la reconversión industrial, la racionalización de las administraciones públicas, el avance hacia un estado de bienestar, que a día de hoy no lo conocemos como el estado de bienestar que viene recogido en nuestra Constitución, protección social, lo que sería el tema del paro, el sistema fiscal también se reformó, la reforma del ejército importantísima, democratizándolo, seguridad, justicia y, por supuesto, quizás las medidas más importantes o las que quieren tomar serán la integración definitiva de España en la Comunidad Europea y, bueno, y por otro lado, el conflicto que van a tener entre ellos, ¿no? Sobre si se integra España en la OTAN o no, que ya os digo que aquí el PSOE va a tener una idea determinada y luego la va a ir cambiando, ¿vale? Bueno, sigo un poco más, lo dejo aquí, ¿cómo lo veis? Me pregunto. Pues sí. Callaos aquí. ¿Os habéis ido ya o qué? No. Digo, sigo ya, dice, ¿el qué? ¿De qué estás hablando? Como queráis, más o menos vamos bien, vamos por la página 17, os he explicado parte de la teoría ya, no sé, como queráis. Bueno, pues mira, voy a decir dos cositas más y ya termino, ¿de acuerdo? Ya son y 54, lo digo porque ya se estaba acercando a la una, ¿vale? No es por otra cosa. Bueno, el tema este de la reforma e integración de la Comunidad Económica en la OTAN, ya voy terminando. El PSOE, bueno, huyó de la confrontación, como os he dicho, con los poderes potentes del franquismo y con los poderes fácticos, como la Iglesia, el Ejército y los grupos económicos, y optó por pactar con ellos. Va a intentar una serie de pactos, va a ser una serie de reformas, pero pactando con la Iglesia y con el Ejército y con los grupos económicos. Y bueno, y el poder de reformar. Yo creo que esta teoría con la ley no va a tener ningún problema porque tampoco he querido meter muchos datos con esto, ¿no? Que los tiene. La economía, muy importante, se va a dinamizar a partir del 82 con el Partido Socialista, ¿no? A través de las reconversiones que va a ir creando. Va a reducir la inflación, muy importante también dentro de la economía, y fomenta con ello los beneficios empresariales.
También va a haber sombras, estoy ahora hablando de las luces, ¿vale? Busca el acuerdo con los sindicatos. Bueno, el desarrollo del estado del bienestar empieza a surgir, se puede decir, a partir de estos primeros años de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Con la predicción de las pensiones también. Bueno, os digo primero lo bueno y luego os digo ya los problemas que va a tener, claro. La sanidad pública, la universalización de la sanidad pública también es importante y gratuita. El aumento de la protección de pagos. Todas estas medidas se van a desarrollar durante estos primeros años del gobierno del Partido Socialista. Las reformas, tanto en la ley universitaria como la reforma de la LOSE, bueno, la reforma de la educación y la escolarización obligatoria hasta los 16 años también se va a desarrollar en estos momentos. Y bueno, cosas también de despenalización de ciertos supuestos del aborto, que bueno, aquí os he puesto la ley del aborto, la reforma del ejército, que es importantísima, lo voy a repetir, con Narcís Serra, que van de alguna manera democratizar el ejército. Bueno, he puesto aquí nueva ordenación legal del ejército en democracia, primacía del poder civil sobre el militar, va a ser muy importante. La integración de España en la Comunidad Económica Europea, que ya en el 77 Suárez presenta la solicitud, que hemos hablado también de Calvo Sotelo, que lo va a intentar también, pues en el 85 se alcanzan los acuerdos y finalmente en el 86 de España entra a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea, lo que hoy se conoce como Unión Europea. Yo os he puesto aquí una pequeña nota que dice, tras el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, llegan a España 80.000 millones de dólares de inversiones extranjeras. Fijaros si era importante entrar en la Comunidad Económica Europea. La libre circulación de comercio, de personas, el incremento de exportaciones hicieron que España fuera creciendo y desarrollándose como una potencia dentro de Europa. El problema que tuvieron fue el tema de la OTAN, entrar o no en la OTAN, porque ya os he dicho que Felipe González estaba en contra. Luego, con el tiempo, cambió de postura hacia posiciones más atlanticistas o a favor de la OTAN, ¿no? Bueno, estuve en contra con Calvo Sotelo cuando él planteó entrar en la OTAN. Cuando llega al gobierno, finalmente hubo un referéndum bastante ajustado, bastante polémico, en el cual triunfó el sí. Lo he puesto aquí, 52% de votos sí, 40 no, 6,5 en blanco y el resto nulos. Bueno, y finalmente triunfó el sí. Lo voy a dejar aquí, yo creo que está bien, ¿no? Porque estamos ya en la página 18, son el 58, fijaros, he hecho un pareado, sin haberlo pensado, y yo creo que bastante carga de contenido le hemos dado ya esta mañana. Nos queda, yo creo que una clase, si no una clase 2, pero yo creo que en una clase más o menos podemos ya terminar el tema y espero que os estéis enterando. Y nada, feliz fin de semana. Estamos ya viernes. Hay que Igualmente. intentar desconectar, en la medida de lo posible ahora en fin de semana.